corresponde lo que es la meditación en la petición que se ha estado haciendo esta semana. Y esta petición, como muchos de nosotros o ustedes han de saber, está ubicada en Mateo capítulo 28, desde el versículo 19 hasta el versículo 20. Son solamente dos versículos. Dos versículos que están acompañados de una petición. Y para recordar, quisiera leerla de forma rápida. La petición es: ora para que la iglesia en todo el mundo no se contente simplemente con nuevas conversiones, sino que se esfuerce por hacer discípulos. Y el título de esta petición es El mundo y la iglesia global. Razón por la cual, si usted ha leído el pasaje, se dará cuenta de que estos dos versículos son de real importancia para todo verdadero cristiano, para todo creyente. Son versículos realmente importantes para la iglesia del Señor. Y sin importante es porque en estos versículos se halla un llamado. Y si usted es creyente o es cristiano, habrá de saber cuál es este llamado. Y por ser tan importante este llamado es por el cual esta meditación tiene por nombre una gran comisión. Pero a través de esta meditación quiero que se dé cuenta de que es más que una comisión. Y por esta razón el título es una grande comisión. No es cualquier comisión. Quizás usted está acostumbrado a que se le otorgue o se le designen muchos trabajos. Quizás en su casa usted tiene una labor, una tarea, no sé, limpiar el baño, acomodar el patio. Sus padres se lo han encargado. Quizás su pareja le ha encargado algún tipo de oficio o trabajo en el hogar. O quizás en el trabajo también se le ha dado una comisión. Alguna tarea que tienen que hacer. Pero los que estamos en el Señor, los creyentes, querido hermano, tenemos una gran comisión, no es cualquier comisión. ¿Y sabe por qué es grande? Primero, porque esta comisión proviene de nada menos de que el Dios encarnado, Jesús, el que murió y se entregó por nosotros, por Él. Pero esta comisión es grande, ¿sabe por qué también? Porque esta comisión, si realmente entendemos lo que significa, se dará cuenta de que le dará sentido a su vida como cristiano. Se dará cuenta de que esta comisión le da sentido al vivir como hijo de Dios en un mundo caído. El texto dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y termina diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, tome en cuenta que estas son las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos. El capítulo 28 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Estas eran las últimas palabras, por lo tanto son de real importancia. Y en las últimas palabras que Jesús le da a sus discípulos y a nosotros en el presente, están estructuradas o divididas en tres partes. Primero, Jesús les dice a sus discípulos con respecto a su autoridad, que es el versículo 18, donde dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús le dice a sus discípulos: yo tengo autoridad. Segunda razón, y es la que involucra de forma clara a la iglesia, fue que la segunda razón por la cual Jesús habla a sus discípulos es para encargarle una tarea realmente importante. Los envía, nos envía. Y por último, da una promesa de aliento, da una promesa que conforta la vida de aquellos que habían de vivir en un mundo lleno de tinieblas. ¿Y por qué dije al comienzo de que esta comisión, si realmente la entendemos, llega a darle propósito a nuestra vida como cristianos? Yo no sé si a usted le ha sucedido o le sucedió. Cuando usted conoció al Señor Jesús,
en ese momento cuando la gracia de Dios le alcanzó a su vida. Se dio cuenta o Dios le abrió los ojos a usted y pudo ver su gracia. Y usted fue salvo por la sangre de Jesucristo, por su sacrificio. ¿Usted acaso no se hizo la pregunta en ese preciso momento, en ese preciso instante, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque entendemos y sabemos que somos salvos por la gracia del Señor, pero ahora, ¿qué vamos a hacer en este mundo? ¿Cuál es nuestra tarea? Dese cuenta de que el Señor, Dios, no es un Dios de ocio. Es un Dios que ha estado trabajando y sigue trabajando. Él no se detiene. Y el mismo llamado es a su pueblo a que no se detenga, a que siempre esté trabajando. Por lo tanto, nosotros, si hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, tenemos un trabajo, tenemos una gran comisión que cumplir. Y aquí es cuando digo que esta comisión da propósito y da sentido a la vida cristiana. ¿Acaso no se ha preguntado por qué el Señor, si ya nos ha justificado y nos ha salvado, por qué así no de repente nos quita del mundo y ya, se acabó todo? ¿Acaso no se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué razón el Señor permite de que sus hijos sean expuestos ante gran cantidad de pecado en el mundo y ante muchísimas tentaciones? Si muy bien Él los puede arrancar, se los puede llevar. Bueno, aquí el pasaje nos muestra por qué razón el Señor permite que nosotros aún todavía estemos en este mundo. Y el propósito, la razón es para que vayamos y predicamos la verdad, para que predicamos el Evangelio. Y si recordamos, el Evangelio son buenas noticias. Pero en este caso son buenas noticias que hacen referencia a la salvación para los hombres. Dese cuenta de que cuando usted lee el capítulo 28, la escena que se llama acerca de este pasaje es la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús les dice, vayan y hagan discípulos, pero ¿de qué manera? ¿Qué iban a hacer ellos? Ellos iban a predicar estas buenas noticias. Las buenas noticias eran de que ciertamente ellos están bajo condenación, que este mundo está perdido, pero que alguien murió por ellos y que este alguien ha vencido la muerte. Y por lo tanto, ahora ellos pueden tener vida en Él. Estas eran las buenas noticias que ellos tenían que llevar y que nosotros tenemos que llevar. Y aquí se respondería una de las tantas preguntas y es, ¿enviados para qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? El Señor lo dice de forma clara, es para hacer discípulos. Pero ¿cómo se hace un discípulo? ¿De qué manera habrá de hacerse? El Señor aquí en este pasaje da las directrices o las órdenes suficientes para hacer el cumplimiento de esta gran comisión de manera correcta. Él dice primero, predica el Evangelio. Y segundo, enséñales a que las guarden, a que guarden las cosas que yo les he dicho a ustedes. Aquí el Señor le dice a sus discípulos, a nosotros, vayan. Y esto está realmente conectado con el versículo 18, porque Jesús dice, se me ha dado toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Y ¿sabe algo? Estas palabras que están en el versículo 18 nos dan fortaleza y confianza al ir y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús, el soberano, el todopoderoso, es Él el que nos ha encargado a predicar su palabra y por lo tanto tenemos la autoridad de este Jesús. No hay que temer, no hay nada que temer al momento de predicar su palabra. El temor no se debería de apoderar de nuestros corazones porque Jesús, el Todopoderoso y el que venció la muerte y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, esa autoridad se le ha sido concedida a cada uno de sus hijos para que prediquen la verdad. Por eso está la palabra por tanto. La palabra por tanto conecta el hecho de que Jesús tiene toda autoridad con el mandato de que vayamos y prediquemos su palabra. Pero ¿para qué somos llamados? ¿Para qué debemos ir? ¿A dónde vamos a ir?
Y él es claro y dice a todas las naciones. El mensaje no es exclusivista, es universal. Pero, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a predicar? Porque quizás usted sabe y entiende muy bien que debe predicar el Evangelio. Y quizás usted piensa o se pone a pensar, pero ¿de qué manera, de qué forma, cómo hago para que las personas sean más atentas al mensaje? Y comenzamos a perder quizás mucho tiempo pensando de qué manera entregar el mensaje para que más personas se conviertan. Pero no, el Señor aquí no habla de estrategia, de forma, el Señor lo que dice es predica su palabra, nada más. La palabra de Dios es suficiente, no hay otra cosa. Y por eso aquí se ve que la verdad debe ser transmitida. Es una verdad transmitida. No hay una nueva revelación, no hay algo nuevo que transmitir. Simplemente debemos que predicar y enseñar las cosas que Jesús nos ha dejado. Y ahí cuando Él dice, enséñales a ellos que guarden todas las cosas que os he mandado, que yo Jesús le he mandado a ustedes. Pero como hemos de saber, quizás el ser portador de la verdad, el ser representador de Jesús aquí en la tierra, del reino de los cielos, tendrá sobre nosotros como consecuencia mucha persecución y sufrimiento. Y es ahí cuando el Señor deja estas palabras que podrán confortar nuestros corazones en esos momentos difíciles. Porque Jesús dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús sabía y entendía de que como mensajeros de Él habríamos de ser rechazados. Por esa razón en Juan capítulo 17, del 14 al 18, Jesús dice primero, como tú me enviaste al mundo, yo también los envío a ellos al mundo. Pero también dice, yo les he dado a ellos tu palabra, y el mundo los ha odiado. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Así como el mundo llevó a Jesucristo, la cruz del Calvario, también nosotros seremos llevados por el mundo a una cruz. Pero no tenemos que temer. Primero, porque la autoridad con la cual hemos de hablar es con la autoridad de Dios mismo. Y segundo, porque Él nos ha dado autoridad, pero también ha prometido estar con nosotros en todos esos momentos. Como dije al comienzo, el Señor nos ha encomendado un gran trabajo y debemos cumplirlo. Es la responsabilidad suya y mía como creyentes, como cristianos, el predicar la palabra de Dios. Sin importar quién se oponga, sin importar quién nos persiga, debemos predicar. Es el llamado que tiene todo creyente, todo verdadero cristiano. Aquí lo que vemos es el más grande de los trabajos, el más grande, el más sublime, que es el predicar la palabra de Dios, el evangelio, el mensaje de salvación a una humanidad perdida. Pero a su vez, Jesús nos ha dado autoridad, apoyo, pero también nos ha prometido su presencia. Y es la presencia de nada menos del más grande del universo, del Señor Jesucristo. Y es aquí cuando la petición hace referencia a que no debemos conformarnos con simplemente nuevas conversiones, haciendo referencia a nuevos creyentes. Nunca en el creyente debe haber un conformismo o estar satisfecho nada más con lo que ha logrado hasta el momento en su vida personal con el Señor, ni tampoco con respecto a la evangelización. Estamos llamados a que mientras tengamos vida siempre debemos predicar su palabra. Es aquí cuando la petición dice, sino que la iglesia universal, o sea, todo el pueblo del Señor donde se encuentre, se esfuerce por hacer discípulos. Dese cuenta de que esto no es algo opcional,
es un mandato, es una orden, es la gran comisión. Y si realmente somos hijos de Dios, que dice su palabra, que es hijo de Dios, escucha la voz de Dios, obedece a su voz. Y por lo tanto, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos obedecer al Señor Jesucristo, levantarnos sin excusa alguna y con pasión y con anhelo predicar el mensaje de salvación.